buenos días, alumnos del Colegio Jorge Basadre. Sean bienvenidos a nuestra segunda sesión virtual de literatura. Quien les habla es su profesor Antonio Díaz Castañeda. Vamos a hablar el día de hoy acerca de el clasicismo occidental. Recordemos un poco lo que vimos la semana pasada. Aprendimos acerca del clasicismo oriental, las obras, los autores y su valor a través del tiempo. También vimos que la palabra clasicismo proviene del término clásico, es decir, algo que no ha pasado de moda. Y hablando específicamente de obras literarias, obras o autores que han servido como paradigmas a lo largo del tiempo. Entonces, empecemos. El clasicismo occidental se divide en dos vertientes, el clasicismo griego y el clasicismo latino. Y el día de hoy, específicamente en concreto, vamos a hablar acerca de el clasicismo que se desarrolló en la antigua Grecia. Para ello, vamos a tener en cuenta un mapa con el contexto histórico, con las diversas épocas que pasó la antigua Grecia. Por ejemplo, tenemos acá las culturas prehelénicas, la época oscura, la época arcaica, la época clásica de mayor esplendor en Grecia y la época helenística, ¿no? En la parte superior tenemos acá también los años respectivos. Por ejemplo, cuando hablamos de este autor paradigma, este autor clásico en Grecia, Homero. Él, por ejemplo, vivió, se dice, en el siglo 8 a.C., o sea, quiere decir a inicios de la época arcaica. Sin embargo, las obras que él escribió, que sabemos que son la Ilíada y la Odisea, en realidad fueron simplemente tradiciones orales que venían de muchísimos años antes. Por ejemplo, hablando de la guerra de Troya. La guerra de Troya tuvo como año de inicio 1194 a.C. De 1194 a 1184, porque duró 10 años. Eso quiere decir que se dio a inicios de la época oscura, ¿no? Entre la época micénica y la época oscura, ¿no? En esa época de transición se dio esta guerra de Troya. Por eso, pues, Homero no solamente, él no la vivió, sino simplemente la escuchó como una tradición oral que pasó de generación en generación. Entonces, si sacamos la cuenta, vemos de que en realidad él escribió pues más de 400 años después de que esta sucedió. Vemos también aquí diversas épocas. La época clásica se llama así porque fue el periodo de mayor esplendor en Grecia. Allí también aparecieron autores importantes, como por ejemplo los principales trágicos griegos, ¿no? Sófocles, Eurípides, Esquilo, ¿no? Y también los filósofos más representativos de toda Grecia o de toda la cultura en general, ¿no? Los grandes pensadores como son Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Los tres filósofos aparecieron en esta época de mayor esplendor, la época clásica de la cultura griega. Y por último, ya después, tiempo después, discípulo también de Aristóteles, aparecería Alejandro Magno, ¿no? También un hombre importante dentro de la cultura grecia. Entonces ya nos hemos ubicado, repasemos a ver un poco. Homero apareció en la época arcaica, también llamada época jónica, así también se le llama, época arcaica o jónica. En ese periodo apareció Homero y fueron escritas la Ilíada, la Odisea. Sin embargo, esta historia de la Ilíada se remonta más de 400 años atrás, en el año 1184, ¿no? En la época oscura. Sigamos. Vamos a ver ahora las características del clasicismo griego. Tenemos aquí varias características, por ejemplo la sensibilidad. Los autores eran sensibles, ¿no? Sensibles al dolor humano, a las cosas que pasaban a su alrededor, a las cosas que pasaban en el mundo. Tenían también mucha imaginación, porque ellos se caracterizaban por, es cierto, lo que escuchaban ellos lo convertían pues quizá en alguna historia, pero le agregaban hechos muy fantasiosos. Sin embargo, no por ello eran cosas irracionales, ¿no? Porque esa es otra de las características, ¿no? La racionalidad. Ellos trataban de buscarle un porqué a cada cosa que pasaba, buscarle un sentido, ¿no? Por eso tenemos las siguientes características, que es precisamente eso, ¿no? El sentido filosófico de la vida. Buscaban un porqué a cada cosa que veían, algo, una explicación lógica. Y también esta es pues creo que la característica más obvia de todos, que es la mitología religiosa, ¿no? Y eso lo podemos ver en cualquiera de sus obras porque aparecen diversos dioses. Vemos ahí, por ejemplo,
Ya que hablábamos del sentido filosófico de la vida o de la racionalidad, ellos buscaban una explicación a todo. Por ejemplo, el sol, que hacía su movimiento pues diario, para ellos era Helios. Y Helios se dice que todos los días se encargaba de cruzar el cielo en un carruaje dorado, ¿no? Helios hacía todos los días esto, de oriente a occidente, iba volando con su carruaje, y de esa manera pues ellos creían que era el movimiento del sol. Hay una mitología, hay un mito también que se desprende de esto, ¿no? Helios tenía un hijo llamado Faetón. Este Faetón era un hijo al principio no reconocido, todos se burlaban de él, nadie creía que era hijo del dios Helios. Entonces él un día se va a visitar a su padre, y su padre pues cuando lo ve después de muchísimos años, él se presenta, le dice quién era, y pues le dice que le iba a conceder un deseo a su hijo Faetón. Y Faetón pues lo pensó y dijo: yo deseo volar por un día tu gran carruaje. Pero pues Helios, cuando escuchó eso, se negó a cumplirle ese deseo, ¿no? Porque era algo inaudito. Sin embargo, pues ya cuando pasó algunas horas, Faetón, ayudado también por otros personajes en este mito, coge el carruaje a escondidas y cruza todo el cielo, ¿no? Va cruzando todo el cielo. Sin embargo, pues cuando ya está por la mitad, comienza a perder el control del carruaje, porque era muy pesado, y los caballos también se asustaron, de tal manera pues de que el carruaje se empieza a mover y empieza a descender. En realidad no empieza a descender, y pues era como que el sol descendía y la gente pues de la tierra comenzó a quemarse, los cultivos, comenzó a haber un calor pues estremecedor, insoportable, tal manera que la gente comenzó a rezarle al dios Zeus, y Zeus pues observó desde la altura de los cielos qué era lo que estaba pasando, y vio no a Helios volando el carruaje, sino a Faetón, tal manera que en ese mismo momento le lanzó un rayo, y Faetón terminó pues cayendo hasta el mar, y de esa manera murió. Entonces es uno de los mitos con el cual ellos explicaban algunas cosas que pasaban en la vida. Vemos ahora, en cuanto a los géneros y representantes, tenemos el género lírico, el género dramático y el género épico también. En el género épico, por ejemplo, tenemos a Homero, ya sabemos que escribió la Ilíada, la Odisea. Tenemos a Hesíodo, que escribió la Teogonía, una obra que nos habla acerca del origen de los dioses, ¿no? En esta obra nos explica detalladamente cómo es que se originó todo. Tenemos en el género lírico, en el género de la poesía, a Píndaro, que escribió Epinicios, y a Safo, que escribió algunas odas, como vemos ahí, Afrodita, El Amado, entre otros. Y en el género dramático, específicamente, tenemos que los griegos se desarrollaron en la tragedia, ¿no? Escribieron muchas tragedias, y tenemos aquí en realidad a tres autores, que son Eurípides, Sófocles y Esquilo, ¿no? Los tres grandes trágicos de Grecia. Y el más resaltante pues de ellos es Sófocles, ¿no? Que sabemos que escribió la famosísima obra Edipo Rey. Vamos a ver rápidamente algunos datos importantes acerca de el autor pues más reconocido en esta parte de aquí, que es Homero. En cuanto a su nacimiento, él nació, ya les dije anteriormente, en el siglo 8 a.C. Ya no se sabe exactamente el año, pero sí tenemos en cuenta de que nació en el siglo 8 a.C. En cuanto al lugar de nacimiento, hay 7 ciudades que se disputan como cunas de Homero, ¿no? Como el lugar en el que él nació, 7 ciudades. Sin embargo, pues los estudiosos, los eruditos, han llegado a la conclusión de que la ciudad más indicada, más verosímil para ser el lugar de nacimiento de Homero es Jonia, que queda en Esmirna. La ciudad de Jonia, no te olvides de ese dato. Ya habían 7 ciudades que se disputaban su origen, pero Jonia es la más indicada para ser el lugar de nacimiento de Homero. En cuanto a su apelativo, Dante se dice que le llamó el poeta soberano, así se le llamó. Y en cuanto a su nombre, hay también varias teorías que nos dicen cómo se originó su nombre. Por ejemplo, una de ellas nos dice de que Homero fue descendiente de un prisionero de guerra, y a los prisioneros pues antiguamente en esa parte de Grecia pues se les denominaba los homéridas, los hijos de prisioneros, ¿no? Y de ahí deriva su nombre, ¿no? Que significaría rehén.
Sin embargo, la tesis más acertada sobre su nombre nos dice que en realidad deriva de 3 vocablos griegos que se han unido, ¿no? Que son o, me y orón. Como podemos ver ahí, significaría el que no ve. ¿Por qué? Porque también los eruditos, los biógrafos de Homero, dicen pues de que este escritor fue ciego. Entonces de allí derivaría su nombre, ¿no? Omeorón, el que no ve. Sin embargo, hay que añadir aquí también de que el antiguo nombre de Homero, cuando pues aún no era tan famoso, no era escritor, era joven, entonces su verdadero nombre fue Melesígenes, ¿no? Ese fue su verdadero nombre. Vamos a hablar, y ya en esta parte vamos a terminar, acerca de una de las obras que escribió Homero, no es tan conocida como la Ilíada y la Odisea. De esas vamos a hablar en otra clase, pero hoy día te voy a contar así brevemente la Batracomiomaquia. Sí, así se llama esta obra. ¿Qué quiere decir? En realidad es la unión también de 3 términos. Batraco, que quiere decir rana, mio, que quiere decir ratón, y maquia, que quiere decir guerra. Entonces la guerra de las ranas y los ratones, que en realidad es una parodia que él escribe pues hacia la Ilíada, ¿no? Vemos cómo inicia esta obra. Todo inicia cuando el ratón hurtamigas está a la orilla de un estanque y de pronto pues aparece una rana llamada Hinchacarrillos. Ambos empiezan a dialogar. Hinchacarrillos le invita a Hurtamigas a que pues pueda conocer su palacio. Ya puedas conocer su palacio, que estaba al otro lado del estanque, ¿no? Hinchacarrillos era el rey de las ranas. Entonces Hurtamigas, pues como no podía cruzar el lago nadando, se trepa a los lomos de Hinchacarrillos y juntos los dos van por pleno estanque. Sin embargo, ya cuando están a la mitad del estanque aparece una serpiente y trata de coger a Hurtamigas, de tal manera pues de que Hinchacarrillos también termina asustándose y se sumerge para no ser atrapada por la serpiente. De esa manera pues Hurtamigas, que no sabía nadar, se termina ahogando. Otro roedor más, que estaba también un poco lejos del estanque, pero que observó los hechos, llamado Roipán, pensó de que Hinchacarrillos había ahogado a Hurtamigas al propósito, y pues finalmente termina declarando la guerra a las ranas, ¿no? Termina declarándole la guerra. Para esto dice que en el cielo se reunieron todos los dioses comandados pues por Zeus y dictaminaron que esta guerra iba a acabar de manera neutral, o sea, ni uno ni otro iba a ganar, sino que ambas iban a ser fuerzas parejas. Pero bueno, en la tierra empezó la guerra. Y dice pues de que los ratones eran guerreros más habilidosos que las ranas, de tal manera pues de que invadieron el castillo, las dominaron, las doblegaron y ya estaban a punto de exterminarlas. Sin embargo, allí es cuando intercede Zeus. ¿Y qué es lo que hace Zeus? Pues primero llama a Ares, pero como que Ares no le hizo mucho caso, lo que él propuso pues no surtió efecto. Entonces que Zeus termina pues no enviando su tradicional rayo, sino que lo que hace es enviar un ejército de cangrejos que terminan pues de ahuyentar rápidamente a todas las ranas, a todos los ratones, perdón, terminan de ahuyentarlos de tal manera que el ejército de las ranas termina pues al final sobreviviendo como los dioses habían destinado. Y así acaba esta obra de la Batracomiomaquia, ¿no? Un poema burlesco de Homero, ¿no? Una parodia a la Ilíada, donde podemos ver pues cómo los dioses dominaban a su antojo todo lo que pasaba en la tierra, en este caso con los ratones y las ranas. Bien, esa ha sido nuestra clase el día de hoy. Yo me despido y conmigo será hasta la próxima.